Vivir sin permiso es una serie de Netflix que creo que tiene 2, 3 temporadas. Em, Cuenta, en definitiva, la historia de una familia mafiosa que quiere introducir la lucha de poder, digamos, para tener las riendas de esa familia que en definitiva lo que quiere es tener en Galicia la puerta de entrada del narcotráfico que viene desde Latinoamérica. Eh, el, el, Toda este grupo, tiene una fachada que se llama OpenSea. El que dirige todo, el líder de esta familia, es Nemo. Nemo es el sobrenombre que le dan y que lo conocen en todo este pueblo, porque él se llama Nemesio. Y sí, Nemo es el sobrenombre que corresponde a este nombre propio que es Nemesio. Así lo conocen en toda esta ciudad que es imaginaria, que se llama Oeste, que está en las Rías Gallegas, y al que le brindan, sí, le rinden pleitesía toda la ciudadanía, todo el mundo. Tiene comprados a todo el mundo y se maneja en esos términos. Es un tipo que está secundado por Ferro, que es su leal amigo, eh, y podría pensarse en una dupla del estilo Don Quijote y Sancho Panza, por así decir. Ahora vamos a volver sobre este tema, ya que el mismo Ferro dice que él no está para papeles protagónicos, sino que eso se lo deja a Nemo. A lo largo de toda la película, de toda la serie, no sé si son 2, 3 temporadas, tenemos el desenvolvimiento, el despliegue de estos personajes, donde la figura principal es Nemo, que se ha casado con Chon y que tienen 2 hijos de la pareja, Nina y Carlos, y por otro lado el de una pareja anterior, teóricamente del amor de su vida, tiene la hija Lara, que pareciera que es idéntica a él, según dicen todos. En pocas palabras, digamos que Nemo era una persona muy ambiciosa, y entonces negocia casarse con Chon, que era la hija de alguien que envasaba, lo que llaman la conservadora, envasaba pescado allí en las Rías Gallegas, y que estaba prácticamente al borde de la ruina. Entonces, con este casamiento, al que es inducida por la madre de Chon, que le dice, tenés que sacrificarte por la familia, que es lo que ella misma en un par de oportunidades le dice a su propia hija, a Nina, que tiene que sacrificarse por su familia, se casa con Nemo, que estaba interesado por diferentes motivos, por el estatus que le daba pertenecer a esa familia, donde estaba ahí la fachada, digamos, como para poder introducir el contrabando en Galicia. Comienzan contrabandeando con tabaco, y para después terminar, en términos de esta película, terminar trayendo la cocaína desde tanto de Colombia como de México. Y bueno, estas dos, tanto los colombianos como los mexicanos, intentan
ocupar el lugar de Nemo porque es el que tiene todos los contactos, es el que domina absolutamente todo. Esa es más o menos la trama que se da. Y después hay luchas de poder como para poder llegar a dominar a ese lugar, ¿no?, de dominio. Entonces hay un disque sobrino, Mario Mendoza, un joven muy, muy ambicioso, que no tiene ningún tipo de escrúpulos en matar, en asesinar, en dejar discapacitado, incapacitado a quien sea con tal de obtener lograr sus objetivos. Y a la vez que en algún momento se casa con Nina, pero después pretende a Lara, después a Nina la deja embarazada, entonces va y viene. Siempre se dan esos triángulos, digamos, ¿no? Esas luchas de poder que no dejan de ser triángulos histéricos, de cuando el objeto del deseo es el objeto del deseo del otro, y entonces lo que antes no era atractivo ahora lo es porque el otro lo pretende, y así. Entonces a lo largo de la trama tenemos eso, ¿no? Estos tres sujetos que cambian de lugar de sujeto a objeto y que son pretendidos por ese tercero, bueno, ese juego que se va dando. Podemos hacer un montón de disquisiciones al respecto, diciendo cosas, por ejemplo, diciendo cosas como, por ejemplo, que vivir sin permiso hace referencia a vivir sin permiso hace referencia al hecho del ya en Freud lo innato y lo adquirido, y esta decisión en el sentido que lo innato es eso, es esa estructura a la que uno llega y la que uno tiene que someterse, adaptarse, y la va introyectando de acuerdo a las propias marcas que tiene. Esto nos hablaría, de acuerdo a Néstor Brownstein, de una postura subjetiva ortonoica, en el sentido que uno se somete a los deseos y los designios del otro, que viene a ser un sujeto, una postura ortonoica que viene a ser que uno queda como objeto del goce perverso del otro. Entonces, esto es lo que vemos en el caso de, diferentes personajes. John, lo que le dicen a los hijos, y entonces es que hay que vivir solamente con el permiso de Nemo. Y Nemo es el que establece las reglas, y como queda en ese lugar de padre castrador, el padre imaginario, que corta todo, digamos, que establece las reglas de juego, y que solamente en tanto y en cuanto uno se somete a esa regulación, a esa reglamentación, puede vivir. No se puede vivir allí sin el permiso de Nemo. Entonces, aquellos que quieren vivir sin el permiso de Nemo, mejor dicho, todos aquellos que vivieron con el permiso de Nemo, quedándose en oeste y sometiéndose a esas reglas de juego, sucede que todo termina destruyéndose, terminan muriéndose todos, porque es justamente
todo lo que no se puede hacer. Tenemos el caso de Chon que en última instancia decide irse, escapa con un amante y se va, y entonces justamente la forma de sobrevivir es sin permiso de Nemo. Ahora bien, bueno, esto a grandes rasgos con todo lo que podemos decir, pero hay algo que es muy significativo, muy significativo, y es esta la lectura que me parece más rica e interesante. Es aquella que tiene que ver con el nombre Nemo. Nemo es el sobrenombre de Nemesio y en latín significa nadie. A la vez es el personaje principal de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Es el capitán que construye el Nautilus, que es el submarino, que es un tipo que está totalmente aislado y que, en definitiva, de acuerdo a la lectura de la literatura, tiene una misión a cumplir, que es vengar, o sea, destruir Inglaterra por el sometimiento que hizo a la India. Entonces, ese es el objetivo que busca Nemo y que insisto, significa nadie. O sea, nosotros ahí podemos hacer esta lectura, que este Nemo de la serie no es ni más ni menos que nadie, nada, que solamente se puede llegar a ser alguien en tanto y en cuanto. Eso es lo que nos viene, últimamente nosotros estamos viendo esta posibilidad de autodenominarse. O sea, yo puedo llegar a decir, de acuerdo a las últimas tendencias, por ejemplo, en cuanto a la problemática transgénero, a decir qué soy. O sea, ¿soy hombre o soy mujer? Eso lo decido yo. O si decido no ser hijo, o sea, pertenecer a una determinada genealogía, porque, y se está reconociendo porque o eran narcotraficantes, o sea, el juez le cambia el apellido, o sea, uno decide no pertenecer a esa genealogía. Entonces, se podría pensar que la lectura de esta serie implica que solamente se puede ser alguien cuando pertenezco a esa genealogía, y que si no paso a ser nadie, que no puedo yo. Hay un dejo, hay algo que tiene que ver con un sometete, porque si no te sometes, no sos nadie y te vas a destruir. ¿Es eso lo que se quiere decir? Bueno, esa es una lectura, pero la otra interesantísima, es esta de un pececito, una película que hace Walt Disney en 1954, y que se llama Nemo o algo por el estilo. Y entonces nos cuenta la historia de que estaba la madre y que tenía huevas, digamos, y aparece un pez depredador, mata a la madre y mata todas las huevas, excepto una, que es quien va a devenir Nemo. Y entonces este Nemo se va a dedicar a sobrevivir. El punto es que este tipo de pez es un pez payaso. Es un pez payaso que pertenece biológicamente a aquellos tipos de seres vivos que son hermafroditas. O sea, hay muy pocos en la escala animal. El hermafroditismo se encuentra bastante a nivel vegetal, por así decir. Entonces, puede haber
hermafroditas secuenciales o constantes, digamos. Es un recurso que tiene la naturaleza que cuando hay una disminución en la especie, entonces se cambia. Viven en los corales en Australia, donde hay arenas que puede haber una hembra y muchos machos de menor tamaño, o al revés, muchas hembras y un macho. Entonces, si llega a morir el rey del harén, sea el macho o sea la hembra, automáticamente uno de los, el de mayor tamaño, cambia de sexo y pasa a ser el líder del harén. Entonces, dos cosas fundamentales acá tenemos. El hecho de ser pez payaso, o sea, Nemo pez payaso. ¿Qué es un payaso? Un payaso es justamente un payaso, aquel que tiene una cara triste, está disimulando, está disfrazado, se dibuja una sonrisa cuando en realidad está triste o llora, ¿no? Y todo es una burla, la vestimenta, la forma en que está disfrazado, todo eso es una burla. Entonces, ¿qué es este Nemo? ¿Qué es este Nemo? Ni más ni menos que un payaso, ¿no? Es un payaso del el que de todo se burla, porque habla de una línea de conducta. Yo a mis hombres los cuido, el apellido nuestro tiene que ser levantado, no sé cómo, yo les he dado protección, los protejo de la vida, pero va matando. Y va, el hijo, ese Carlos, que es homosexual, es el que le dice directamente: pero vos ingresabas la droga para que tu propio hijo la ingiriera. Y es no es lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, el único que le mostraba la verdad era el hijo, que como termina el hijo en estado vegetativo por un exceso de droga que le dio Mario Mendoza. Entonces, hay este payaso, ¿no? Es el que se burla de todos, se ríe de todos, es el dueño de la ley y ni más ni menos es la figura del perverso, ¿no? Ese que dice yo soy la ley, ese es el que yo todo lo puedo, el que todo lo hago. Por otro lado, esta característica de los peces, estos hermafroditas que cambian de sexo, que es lo que se ve a lo largo de toda la serie. O sea, digo una cosa pero hago la otra, ¿no? Desdecirse constante, ir y venir de un lado para el otro, que es lo que se ven en todos los personajes han hecho. El que era malo pasa a ser bueno, el bueno pasa a ser malo, el que era hombre pasa a ser mujer, todas situaciones sin ley, sin nada que organice, ¿no? Entonces es una promiscuidad, es una cosa toda muy, muy mezclada, muy revolcada, muy revuelta y todo eso. Entonces, un poco es esto, ¿no? Lo del hermafroditismo, que es esto de que yo digo que soy hombre, pero en realidad después quiero ser mujer, ¿no? O sea, me paro en un lugar para mirar la realidad, desde donde leer la realidad, pero resulta ser que después cambio y me burlo de eso y demás. Entonces, bueno, me parecía muy interesante hacer referencia a esto del nombre Nemo, todo lo que trae, ¿no? Todo esto lo que tiene, y bueno, como decía en un principio, todos estos juegos histéricos que están puestos en juego. Bueno, hasta la próxima.